gran expositor, un gran empresario colombiano, Gilberto Gómez, de Garantiza, Fondo de Garantías de Santander. Él nos va a dar una charla el día de hoy como empresario, ¿qué debo conocer para acceder a recursos de crédito? Sumamente importante, muy actual. Así que los dejo a todos con Gilberto Gómez. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias Luis, Jairo, Andrea, a todos. Me alegro mucho de que me permitieran este espacio para compartir con ustedes algo de más o menos unos 35 años de experiencia en el sistema financiero colombiano y algo de los sistemas de garantía iberoamericanos que pues, he tenido la oportunidad de más o menos estar desde hace como unos 20 años en los sistemas de garantía de Latinoamérica. Veo que hay una próxima charla sobre los flujos de caja y las decisiones financieras. Por eso, mucho de lo que yo voy a tratar de hablar, porque no me voy a centrar solo en los temas del banco como tal, sino también encontrarle mucho sentido al hecho de tomar una decisión financiera como es la de tomar una decisión de financiación. Entonces, para lograr eso, pues tratar de hacer algo de una pequeña agenda de estos temas que creo que son fundamentales, porque no solo es tomar la decisión de tomar crédito, sino todo lo que involucra para un empresario al momento de tomar esas decisiones. Entonces, yo creo que de mucho de lo que estamos viendo y de lo que está suscitando, como es la necesidad de apalancarse para hacer muchas cosas que hacemos en la organización. Entonces, mucho de lo que estamos tratando de plantear es qué debemos hacer antes de tomar esa decisión de financiación. Uno de los temas pues, que a mí me parecen importantes, y yo creo que esto es más como la filosofía de lo que uno tiene, en esto no tenemos todas las respuestas, pero sí todos los días nos van saliendo preguntas y sobre todo pues en el sistema bancario o la banca, que yo creo que es uno de los negocios más antiguos del mundo, ha evolucionado y sobre todo en los últimos años se ha venido dando unos cambios muy grandes en la forma de acceder a los recursos para poder desarrollar nuestras actividades empresariales. En muchos de los países que, pues, gracias, he podido compartir y conocer algo, pues hay grandes diferencias. Yo me voy a centrar un poco en lo que es Colombia, porque lo conozco un poco más, pero yo creo que cada uno de ustedes puede ir haciendo la abstracción a su entorno y a su conocimiento de la banca en cada país, pero hay una importancia muy grande, es que en general casi todos los sistemas financieros latinoamericanos han evolucionado, unos más que otros, pero han evolucionado y yo creo que de una buena forma. Y de ahí es que yo creo que vienen todos estos cambios y megatendencias, el tema de transformación digital que lo vimos en la sesión pasada, las oportunidades que están saliendo de nuevas figuras de recursos y de acceso a recursos para apalancamiento de todos los proyectos y todas las inversiones que requieren los empresarios. Eso, pues, afortunadamente se ha venido dando y cada día más, pues, logran unas condiciones más favorables para todo lo que son los empresarios latinoamericanos. Eh, Sin embargo, la esencia de todas estas necesidades, uno diría, bueno, no, es que Latinoamérica tiene unas condiciones de unos empresarios muy pobres, que a veces, como decimos, no es uno encuentra las micro, pequeñas y medianas empresas en Europa, en Asia, y uno ve que cada una de esas regiones también tienen las mismas condiciones y casi todos están en las mismas situaciones. O sea, no, a diferencia de los grandes conglomerados o los grandes grupos económicos, el pequeño y el mediano empresario y el microempresario tienen casi todas las mismas condiciones y casi todas las mismas necesidades.
sobre todo nosotros en los países latinoamericanos, creo que es una marcada similitud en todo lo que hacemos. Entonces yo creo que nos puede servir, obviamente, como les digo, guardando y haciendo la abstracción cada uno a su país o a su región, que de pronto pues vamos a poder tener la oportunidad de compartir para ver si nos complementamos. Este grafiquito se ve viejito y lo tengo con mucho cariño desde hace muchos años, como ustedes pueden ver, pero yo creo que en las charlas que hemos oído casi siempre, lo único que trata es de descentralizar la idea de que esto no es una cosa de una decisión de un momento, esto tiene que venir de un proceso, de un tiempo, de un direccionamiento estratégico, de unas condiciones, porque yo creo que el principal error que cometemos casi todos es que la necesidad del recurso la tomamos en un momento de afugia o de afán. Y ahí sí, como dicen, cuando uno va afanado, pues le dan cualquier cosa y uno tiene que recibir cualquier cosa. Entonces, el tema de la planeación, del direccionamiento estratégico, que muchos ya también nos han compartido muchas de sus experiencias, yo creo que es fundamental y no hay que desligarlo de lo que es cualquier organización. Entonces, para poder tener un tema de todo lo que vamos a mirar en la parte de financiación, tiene que venir muy ligado a lo que es el ser de la organización. Entonces, en eso ya uno tendría que entrar como a lo que viene una de sus áreas funcionales, como vamos a ver, las decisiones financieras básicas de cualquier empresa. Yo creo que en todos y cada una de nuestras empresas, siempre y cada uno vamos a tener una decisión de inversión, una decisión de financiación y algo que casi nunca lo tenemos o nos gusta, no sé por qué o no sé si en todos los lados, pero es el tema de que los propietarios tienen que sacar sus dividendos, sus ganancias, sus recursos. Y más cuando se tiene una empresa de tipo familiar o una empresa unipersonal, como llamamos acá, que tienen, digamos, la subsistencia o su forma de vida o su fuente de ingresos de su hogar, de su familia, de su organización, de esta forma. Entonces, yo creo que cuando nosotros miramos esas grandes decisiones de inversión, uno empieza a mirar qué tipo de necesidades son las que yo quiero tener. Entonces, uno podría hablar de, primero que todo, el volumen de los activos que uno quiere, y vamos a mirar por qué es la importancia de eso. Los temas cuando yo quiero aprovechar y mejorar ciertas rentabilidades, de encontrar unos mejores costos vía plazos o descuentos en mi proveedor o en las oportunidades de negociación que yo tenga. También tengo que mirar cuánto inventario es el que necesito para operar y si quiero o no quiero, pues es una decisión básica, porque a veces aquí hablamos solamente del crecimiento de la empresa, pero una decisión también es no crecer o inclusive cerrar. Entonces ahí también tenemos que mirar cómo vamos a tomar ese tipo de decisiones. Y obviamente la discusión siempre en cuanto, que eso ha venido cambiando obviamente con los nuevos modelos de negocio y los nuevos, digamos, esquemas de operación que tenemos entre los activos fijos y los activos corrientes. Y otro elemento fundamental es cómo yo quiero adquirir mis activos. O sea, uno muchas veces ya no tiene la necesidad inclusive de adquirir activos. Hay figuras financieras como el renting o el leasing, que es otra forma que también se ve mucho en la parte, en la nueva forma para tener una actualización tecnológica o unos recursos o unos bienes con mejores condiciones y de la mejor forma para no quedarse en esos bienes que tienen obsolescencia o se deterioran fácilmente. Pues yo creo que ahí hay la principal necesidad de tener estas inversiones. Probablemente puedan haber otro tipo de inversiones, pero digamos que estos son los más comunes que uno encuentra en casi todo el quehacer diario de las organizaciones. Obviamente, para hacer estas inversiones, pues nos toca mirar el tema de la financiación, que es lo que nos va a competir esta sesión.
Y en esa decisión de financiación básicamente es cuál estructura financiera yo quiero darle a mi organización o a mi empresa. Entonces es fundamental cuánto de esto, cuánto de lo otro, vamos a ver quiénes son los que nos proveen y más o menos un concepto muy básico de lo que tenemos. Y los dividendos es saber realmente no solo cuánto nos ganamos en ese P&G o en ese estado de resultados, sino dónde están esas utilidades y yo qué tanto puedo hacer uso de esas utilidades en mi organización, porque a veces las empresas pueden ser rentables, pero no generan la caja suficiente, como vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que esas decisiones básicas o generales que tenemos en todas las organizaciones es lo que nos motiva en un momento dado a hacer lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué dinero necesito de mi negocio? Pues obviamente esto es muy rápido, no lo voy a detener porque todo el mundo sabe y aquí yo creo que vamos a hablar. Tenemos todas estas áreas funcionales de una mayor tamaño, menor tamaño, de alguna forma o de otra, sea un pequeño tendero o una... Bueno, tendero aquí es un pequeño supermercado, micromercado que provee a las tiendas de barrio o a los proveedores de esas zonas en esto. Todos tienen este tipo de áreas funcionales, más grande o más pequeño. Pero lo importante de eso no es que todos tengan estas funcionales, sino básicamente que todo eso se traduce en proyectos y a su vez en recursos que necesitamos para esta actividad. Todo esto se nos convierte en que las organizaciones, todo se vuelve un proceso y ahí pues ya viene todos los esquemas de estrategias y de elementos que tenemos que diseñar, los mapas estratégicos, etcétera, que son los que nos van a generar unas gestiones y unas relaciones. Pero si nosotros miramos como parte del análisis de esa información financiera, porque nos vamos a centrar en esa área financiera, yo tengo que buscar siempre es cómo puedo transformar esos activos en ingresos para mejorar mi productividad. Tengo que mirar cómo transformo esos ingresos en utilidades para desarrollar mis eficiencias. Y tengo que buscar cómo transformar esos ingresos en caja para saber que eso me produce liquidez. Y tengo además que generar un beneficio sobre la inversión para generar la rentabilidad. Si nosotros entramos a mirar que esto que debemos observar, fíjense que nos va a permitir de alguna manera determinar cuánta plata necesita mi negocio. Porque de ahí yo tengo que tener muy claro es cuáles son esos activos o bienes de capital que son los que me permiten desarrollar mi negocio. Y si estos pues son los básicos para generar los ingresos como nosotros vamos a ver, y esa es la clave de cualquier digamos, productividad que nosotros vayamos a tener. Lo mismo de mirar si los que me están apalancando esos recursos en primera instancia, que son nuestros accionistas, no somos nosotros como inversionistas, y en el primero de los casos los proveedores de esos recursos físicos o monetarios, que son los que nos permiten adquirir esos bienes de capital para producir esos ingresos, son los que con lo que yo voy a desarrollar mi actividad, que van a traducirse en unos costos y unos gastos para poder tener muy claro cuáles son mis ingresos. Entonces, yo podría decir que todo lo podría resumir en estos tres elementos básicos financieros. Crecer, pero con un manejo eficiente de los recursos y los bienes o de las inversiones que yo haga, o sea, tanto en los bienes corrientes, en los activos corrientes o en los activos fijos, que son la infraestructura, bienes de capital. Y obviamente nada de esto sirve si yo no hago un estricto y buen control de ese seguimiento de costos y gastos. Yo no sé si cuando nosotros miremos un poco más, voy a andar un poco más rápido porque en la otra sesión en 8 días yo creo que nos van a aclarar muchísimo más todo el tema del flujo de caja, pero digamos que aquí es un poco el objetivo financiero de cualquier compañía que deberíamos seguir. Yo de todos modos esta presentación creo que Andrea la voy a dejar para que se pueda compartir más adelante y la pueda mirar un poco más con aras de poder lograr esto. Nosotros en nuestro esquema de consultorías y asesorías a la micro, pequeña y mediana empresa, hemos adoptado un sistema de valor
de creación de valor que lo maneja muy bien Oscar León y lo pueden consultar porque vamos a andar muchísimo más rápido ahorita en estos conceptos, pero el que quiera compartir y aprender un poco más y entender un poco más esta metodología, lo encuentran en esta página de internet y es prácticamente muy sencilla y muy fácil. Y la documentación y los libros y los soportes están ahí. ¿Qué es lo que cambia aquí un poquito el concepto de pasar no solo de la rentabilidad a la caja, que es lo que siempre hemos aplicado, sino de la caja a la rentabilidad? Y aquí es como uno más o menos, estábamos hablando ahorita, que nosotros manejamos los conceptos, pero si uno lo mira realmente financieramente, es la organización o la empresa se vuelve realmente una generadora de flujo de caja libre, que es un concepto que de pronto no alcanzamos, pero yo creo que nuestra compañera en 8 días nos va a explicar un poco más del flujo de caja, pero en este caso es un concepto un poco más aplicado que es el flujo de caja libre y lo vamos a mirar muy rápido. Es cómo una organización está generando ese flujo de caja libre. ¿Y por qué es importante este flujo de caja libre? Lo vamos a ver porque este es el que nos permite tomar cómo yo voy a poder desarrollar no solo la operación, sino el desarrollo y las posibles inversiones. O sea, cuál va a ser mi OPEX y mi CAPEX de mi negocio en el futuro. Y yo lo primero que recurro obviamente es a que con ese flujo de caja libre pueda atender a mis apalancadores principales, que son los acreedores financieros y nuestros accionistas o los dueños o socios del negocio. En ese orden de idea, nosotros vamos a mirar que básicamente mirando estos 6 variables que son básicamente lo que necesitamos, podemos entrar a mirar. No me voy a detener en el concepto de EBITDA, pero sí lo importante es que el concepto de EBITDA, que es básicamente lo que me genera la organización, los ingresos, costos y gastos, o sea, esa utilidad que me genera la caja, la tengo que destinar a estos 5 elementos. Y si nosotros vamos a ver más adelante es cómo podemos distribuir eso que me está generando el negocio para atender estos 5 compromisos. El elemento clave que tenemos es cómo balancear eso, porque cada negocio tiene unas demandas y necesidades distintas. Pero en el caso pues, particular que nos interesa, pues obviamente el tema del servicio a la deuda, que es lo que me va a permitir cómo yo puedo no solo atender lo que ya tengo, sino lo que puedo llegar a necesitar para aplicarlo, yo lo tendría que mirar simplemente quitándole de lo que siempre tenemos que hacer, que son nuestros impuestos, nuestro incremento del capital de trabajo si se requiere por diferentes elementos de crecimiento o ajustes, y el mantenimiento de mis activos fijos o de lo que me permite operar normalmente. Aquí no estamos haciendo ningún CAPEX de inversión distinto a lo que hacemos normalmente. Eso es lo que llamamos el flujo de caja libre, que es lo que me permitirá hacer 2 cosas. Atender el servicio de la deuda y obviamente para que los propietarios puedan tomar las decisiones que quieran. Esto pues obviamente es, digamos, la idea de lo que necesitamos siempre conservar y es lo que nosotros siempre insistimos a los empresarios. El EBITDA no es una variable que crezca constantemente. Tenemos problemas a veces coyunturales como los que estamos viendo en el 2020 o podemos tener problemas estructurales. Ahí es donde debemos empezar a atacar para conocer un poco y cada día más. La otra variable importante es la necesidad de capital de trabajo, que son básicamente lo que me permite operar o trabajar en este negocio. Pero yo creo que un elemento fundamental, aparte de las otras variables que no tenemos tiempo ahorita de mirar, es un poco el resumen, que sí es un elemento clave, es la palanca de crecimiento. Si yo puedo entender cuál es mi relación entre lo que me genera la empresa en caja versus mi demanda de capital de trabajo, me permite saber si yo es bueno crecer o de pronto no debo crecer tanto o de pronto no me debo repartir tantos dividendos. Y ahí es donde yo tengo que mirar cómo voy a tomar esa decisión de financiación. Este esquema es fundamental para que yo pueda determinar, porque muchas veces cuando la gente va hacia, aquí se me borró bueno,
aquí cuando la gente va a tomar las decisiones de en qué voy a financiar, cuál es mi CAPEX del negocio, o cuál es mi OPEX que yo estoy necesitando para operar, parte de esto es cómo es mi estructura o mi palanca de crecimiento. Si esto es menor que 1, quiere decir que mi empresa crecer me cuesta y es como una empresa dragoncita, o sea, una empresa que me va a demandar recursos o que no puedo disponer de esa caja que me está generando en la misma forma. Entonces tendría que hacer un esquema un poco diferente. Ya cuando tomo esa decisión de qué debo yo invertir o desarrollar, pues obviamente encontramos el sistema financiero que tiene todo un esquema y a veces no solo son los bancos. Vemos que hay unas estructuras y en cada país pues obviamente habrán diferentes composiciones de tipos de instituciones que tienen características. ¿Y por qué venimos a esto? En el caso colombiano, por lo menos les traigo una... Gilberto, discúlpame, tenemos 2 minutos para... Llevo 20. Nos quedan 2 minutos, sí. ¿Son 22? Son 25. Para tener tiempo para preguntas y respuestas. No, ok, listo. Bueno, entonces, lo importante es que no todos los bancos son iguales. Uno tiene que entrar a mirar cuál es ese portafolio que cuentan los bancos y sobre todo determinar cuáles son esos productos que yo puedo usar. No necesariamente todos los créditos tienen las mismas condiciones para lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que quieren saber los bancos? Pues una serie de elementos que me permita conocer y tener una confianza en todos esos empresarios con los cuales yo puedo de alguna manera entrar a tomar decisiones de otorgamiento de esos recursos. ¿Qué son los factores? Básicamente algo que no tenemos, que es el destino y aplicación de los recursos, el conocimiento de la actividad o negocio, el flujo de caja o la capacidad de pago que estábamos viendo, la estructura financiera, el respaldo de los socios y accionistas y en mucho de lo que estamos hablando, la moralidad de hábitos de pago y el tema de garantías. Eso todo me da la viabilidad empresarial. Que en últimas, yo creo que muchos de los empresarios están afanados o preocupados a veces por las tasas de interés, que obviamente es el costo, pero hay otros factores que son los que realmente yo tendría que mirar. A veces el monto es más importante, el tema del plazo, el tema de las amortizaciones y obviamente los garantías y avales, pero en los pequeños y medianos empresarios hay unos covenants, unas condiciones especiales que cada día o casi siempre los bancos están colocando, como el no repartir utilidades, el tener que hacer inversiones de tal tipo, etcétera, etcétera. Esas intervenciones son las que a veces impiden desarrollar y es lo que no les gusta muchas veces a casi ninguno de los empresarios. Para terminar, yo creo que tal vez podríamos resumir que yo diría que hay que realizar créditos buenos y eso suena un poco, como dijéramos, raro porque pues uno diría, yo no hago créditos malos. Sí, los créditos malos son aquellos que no me permiten generar valor a mi empresa, no me va a permitir generar flujo de caja libre, o sea, no me va a generar valor, sino que es el retirar más de lo que tengo, el endeudarme para tener unos compromisos que de pronto no me dan a la organización un valor adicional. Entonces los créditos buenos siempre son bienvenidos, los créditos malos a veces son necesarios, pueden ser coyunturales, pero no debemos volverlo como parte del quehacer diario. Como dato curioso, en lo que hemos visto, una empresa no se quiebra de un año para otro. Le va mandando más o menos unos 3 o 4 años de aviso antes de que llegue a una situación más crítica, a menos de que haya una catástrofe o una situación muy, muy dura. Pero fíjese que con este 2020 logramos que muchas empresas nos golpearan, pero no que nos mataran. Bueno, hay otra discusión sobre eso, pero por lo pronto no. Yo creo que parte de lo que estamos diciendo aquí es que las capacidades y las condiciones con las que yo cuento es más importante que muchas veces el tema de los recursos y de las condiciones del mercado o de los proveedores de crédito, como yo lo llamo, a esto. Yo creo que cada uno debe resaltar lo que tiene de su capacidad y de sus necesidades para ir a presentarle al banco o a la entidad que escojamos, porque ahorita hay crowdfunding y un poco de situaciones adicionales. Y por último,
yo creo que sí es muy, muy, muy importante lo que haya en el mercado en cuanto a qué productos y servicios voy a usar, porque nosotros a veces no damos mucha atención a lo que los bancos tienen y esperamos es que el gerente o la persona que nos atienden es el que nos solucione. Yo creo que uno puede, como cualquier proveedor de recursos, entrar a negociar muchas de las condiciones y obtener enormes beneficios para que haya una sana, digamos, una salud financiera muy, muy propia y muy adecuada para poder desarrollar nuestro negocio. Eh, Creo que cumplí con los 25 minutos, no sé si me pasé Luis, pero creo que ese era el compromiso. Disculpen si ¿Vale? corrí ahí, listo. No, ¿Hay muy bien, alguna? Gilberto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los participantes? Creo que Jairo tiene levantada la mano. Adelante, Jairo. Sí, gracias Gilberto por tan buena presentación. Yo quiero una pregunta. Si tú tuvieras que escoger una recomendación para que los empresarios que nos están escuchando en este momentico se hicieran más llamativos a un banco, tú que has tenido tanta experiencia en el sector bancario porque has estado en ambos lados, como bancario, director de agencias, etcétera, y en el lado de empresario. ¿Cuál sería esa recomendación? No, yo creo que el tener clara la necesidad y las condiciones en las cuales va a darle el uso o el destino a los recursos, yo creo que es fundamental. En los términos, cuando se le llega, inclusive los banqueros se sorprenden cuando el empresario le lleva todas y cada una de sus elementos y sus condiciones, inclusive se dedica más a renegociar esas condiciones del banco, que ahorita por lo menos encuentra uno, porque es que a veces desafortunadamente lo que uno va a pedir es una plata y no va a tener una solución al negocio en lo que llamábamos los créditos buenos. Entonces, como a veces pedimos, deme para capital de trabajo o deme 500 para que me den 200, etcétera. Yo creo que cuando uno tiene muy claro el uso y la aplicación de esos recursos y las condiciones con las cuales va a poder cumplir es fundamental. Y yo creo que eso se hace con una muy buena planificación financiera. Ahora, hay otros términos que no alcanzamos a hablar acá, pero son términos de negociación. Hay una parte del movimiento de los recursos, hay unas comisiones, hay otros ingresos que le ayudan a rentabilizar al banco y uno puede negociar esas condiciones. O sea, prácticamente uno puede llevar una propuesta de negocio. O sea, el término es que uno vaya muy claro con las condiciones que va a negociar y con el conocimiento de lo que puede hacer. Eso sería fundamental. Perfecto, Gilberto, muchas gracias. Qué bueno, muy amable. Tenemos otra pregunta. Adelante, Diego. Gilberto, buenas tardes. Me quedó resonando dos términos muy, muy buenos. Uno es el ser de la empresa al principio, y el otro Sí. la creación de valor, ¿no? Entonces, yo soy muy creyente del club del propósito, donde se juntan empresarios que creen en lo mismo, y esos clubes del propósito, como por ejemplo Latam podría ser uno, te Mm. permiten la posibilidad de buscar y conseguir esos inversores que necesita tu negocio porque compartes la esencia, ¿no? La creación de valor y eh, el ser. Entonces, de acuerdo a tu experiencia tan larga y abarcativa del sector financiero, ¿realmente conoces casos de éxito de este tipo de inversores minoristas y de este tipo de clubes? Y aquí en Colombia empezaron los crowdfunding y hay unos ángeles inversionistas y bueno, todo eso está pues todavía no se llega a un grado de, de novedad o de fuerza significativa, pero yo creo que sí ha empezado y yo creo que cada día hay otros valores dentro de las organizaciones que no necesariamente tiene que ser el financiero. Yo creo que esos financieros bottom-up, en que miran la utilidad y miran hacia arriba, yo creo que ha ido cambiando y yo creo que hay unos grupos de interés en los cuales uno puede generarle valor dependiendo de lo que uno esté planteando como un propósito, por eso el direccionamiento estratégico, la filosofía organizacional, todo eso lleva a que uno pueda
encontrar otras fuentes de financiación para cierto tipo de negocios, y yo creo que cada día son menos los activos o los bienes de capital que se requieren, entre comillas, como la forma tradicional, y yo creo que hay unos valores como la información, el tema de la tecnología, el conocimiento, que se pueden de alguna manera valorar y que se pueden conseguir ese tipo de inversionistas, ¿no? O sea, no tanto como el Shark Tank que nos muestran a veces en los programas de televisión, pero sí, sí han habido la oportunidad, y yo creo que cada día la gente tiene una forma de comunicar y de poder apalancarse de formas distintas al esquema del tradicional sistema financiero. Entonces, sí es importante tener muy claro el propósito, la esencia o la filosofía organizacional o como lo quieran plantear, pero que uno tenga claro qué es lo que está generando valor en esa organización, distinta al creador, al empresario, al que tiene en la cabeza, pero que no es capaz a veces de comunicarlo, de transferirlo, o de transmitirlo en una organización, en una especie de conocimiento o esquemas que puedan uno de alguna manera decir, si se muere el empresario, la empresa sigue porque tiene una persona o una entidad que le va a permitir desarrollarse en el futuro. Yo creo que ese es el gran reto de toda organización. Por el futuro, decir que puede trascender hacia el futuro sin la necesidad de sus gestores. Yo he visto, y tengo un caso muy particular de un amigo en donde ya cumplió su ciclo y quiere hacer la transición a unos grupos de interés que nunca habían pensado en sus trabajadores. Está en ese reto de cómo transferirle todo eso a ese tipo, de ese grupo de interés especial como es esos trabajadores. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias por tu participación. Gracias a todas las personas que han estado presentes en Pep Talks.